Del infierno al cielo, vaya título. Empezamos el martes pasado, empezamos un poco a pensar acerca del discipulado, el discipulado de relación, y creo que es algo tan importante y necesario que de manera reiterada lo vamos repitiendo a través de los años, porque es algo permanente. Vamos a tener primero una primera lectura en Lucas capítulo 5. Vamos a tener dos lecturas. Una es en Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. Lucas capítulo 5, 27 al 32. ¿Tenéis? Dice así: después de estas cosas, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que es en Mateo. Leví, este es el mismo Mateo, luego lo recordaremos, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y otra lectura en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, son dos historias de llamados a ser discípulos de Jesús. Bien, ser discípulo o seguidor de Jesús, le estábamos diciendo el martes, no es una opción de la vida cotidiana, ni tampoco es el resultado de participar en un programa de formación de una iglesia. El discipulado forma parte de la esencia, el discipulado forma parte de la esencia del ser creyente. ¿Eres creyente? Eres un seguidor de Jesús. Creyente en Cristo, claro. ¿Eres creyente en Cristo? Eres un seguidor de Jesús. Eres un discípulo o una discípula. Es inherente. No se puede separar. Seguir a Jesús es acercarse al pensamiento y obras del Maestro, de tal manera que la vida de Cristo, el pensamiento de Cristo, la manera de ser respecto a Dios y respecto a los demás, se reproduce en nuestra vida. Ser discipulado y discipular son dos cosas. Ser discipulado y discipular, es decir, recibir y dar, forma parte de esa calidad de vida espiritual que todo creyente ha de tener y que Dios espera de nosotros. Decíamos que
Lo que el Señor desea es que seamos una comunidad de calidad espiritual. Y esa calidad espiritual viene si también hay una calidad de discipulado. Es decir, si forjamos verdaderos discípulos o seguidores de Jesús como el Señor quiere, y además se multiplican, porque es el deseo de Dios. ¿De qué sirve hacer tantos mensajes? ¿De qué sirve hacer tantos eventos, tantos programas, si realmente no vivimos como discípulos de Jesús ni hacemos discípulos a otros? Es que es perder el tiempo. Porque esa es la verdadera razón de reproducirnos. Decíamos el martes que somos agentes, no agentes secretos, pero sí agentes del cambio, ayudar a que las personas se acerquen al Señor y esa vida, esos cambios tengan lugar. Y eso implica cambiar el mundo, que no es otra cosa. Dice, Fernando, es imposible cambiar este mundo, ¿no? Con lo complicado y difícil que está. Pero cambiar el mundo significa traer o llevar a esta humanidad a lo que Dios quiso que fuera. Es decir, es un viaje que lleva al hombre de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, del infierno o de la condenación a la eternidad, al cielo. Cuando Jesús decía a sus seguidores, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, estaba hablando a toda clase de personas. Había que llevar el Evangelio a todo tipo de personas, a los sabios y a los ignorantes, a los que tienen interés, a los que no tienen interés, a los que son de una raza o de otra, a los que hablan de este idioma o de otro, al que es de esta cultura, y dicen, uy, es imposible que el Evangelio llegue a aquella cultura. Pues no, pues también a todo el mundo, al cosmos, que es la palabra apropiada. Así que es cierto que nosotros por sí mismos no podemos hacer que las personas cambien. Solo puede hacer el Señor. Solo es Dios, el Espíritu Santo, el que hace el cambio. Pero sí que podemos ser esos agentes que ayudamos a que las personas quieran, deseen, sean llamadas a ser seguidores, discípulos de Cristo. Así que vamos a echarle un vistazo rápido sobre este concepto. Los escogidos de Jesús. En los evangelios, más allá de esta famosa serie de televisión, ¿no?, que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, de Chosen, más allá de esta serie, en los evangelios hallamos varias señales que nos orientan de cómo Jesús se relacionó con aquellos hombres y aquellas mujeres, pero de una manera directa también con aquellos hombres, que iban a ser sus más íntimos compañeros de viaje, sus más íntimos seguidores. A diferencia de los otros cientos de seguidores que estuvieron con Jesús en esos 3 años de ministerio, el Señor Jesús escogió a 12. Escogió a 12, como vemos en Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16. Dice, en aquellos días, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, es decir, llamó a todos, y entonces dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Previamente, como hemos leído al principio, en un par de casos, previamente los había llamado de manera personal. Pero luego, cuando ya le estaban siguiendo, de todos esos escogió a 12 que los llamó apóstoles. Apóstoles, que significa enviado. Y vamos a ver muy rápidamente, para tener una lista rápida de quiénes fueron. Por un lado, Simón, hijo de Jonás, que más tarde lo renombró Jesús como Pedro,
Y por eso también a veces aparece en el Evangelio como Simón Pedro, es el mismo, Simón, Pedro y Simón Pedro. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo. Después encontramos a Andrés, que era hermano de Pedro, pero también es curioso que Andrés también fue un exdiscípulo de Juan el Bautista, o sea que era una persona con interés en conocer el reino y hablar del reino. Después tenemos a Juan, el evangelista Juan, el más joven de todos, de los 12, también hijo de Zebedeo, por lo tanto era hermano de Santiago el mayor. Felipe, de Betsaida, hemos leído que su nombre salió. Luego Bartolomé, hemos leído el llamado de Natanael, es el mismo personaje. Bartolomé, la palabra bar significa en hebreo hijo de, ¿no? Hijo de Ptolomeo o Talemai, ese Natanael. Estos eran parte de ellos y tenemos los otros. Tomás, que lo conocemos bien, este Tomás llamado Dídimo mellizo, que es aquel que cuando resucitó Jesús dijo, si no pongo mis dedos, toco sus llagas, tal. Ese es Tomás. Luego Mateo, hemos leído cómo Jesús le llamó a Leví, es el mismo personaje, Leví y Mateo. Santiago el menor, hijo de Alfeo, también llamado Santiago el justo. Luego tenemos a 2 Judas. En primer lugar a Judas Tadeo, que era hijo de Santiago o Jacobo, que aparece la cita más adelante. Simón el celote, Simón que no era el otro Simón, es Simón que era el independentista, aquel celote que luchaban en contra del dominio romano. Jesús lo integró también a su equipo de apóstoles. Y tenemos a Judas Iscariote. Sabemos quién era, ¿no? Aquel que no entendemos bien, pero ahí está el personaje que finalmente entregó y traicionó a Jesús y acabó ahorcándose. Luego, después, leemos en Hechos de los Apóstoles que escogieron a un sucesor de Judas y fue Matías. Estos eran los escogidos. En el pasaje que sigue a esta confirmación, leemos en Lucas, seguimos leyendo en Lucas capítulo 6, versículos del 17 al 23. Lucas precisa que había una multitud de seguidores, lo hemos leído antes, que la gente se acercaba a Jesús para escucharle o para ser sanado. Es interesante que Lucas, un médico, se preocupase por las cosas de la salud y hace una mención especial de la sanidad, de que mucha gente acudía, versículo 17 dice, para ser sanados de sus enfermedades. Para también aquellos que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Dice, y toda la gente procuraba tocar a Jesús, porque podía salir de él y sanaba a todos. ¿Cómo los veía Jesús? Fijaos que dice, versículo 20, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, alzando Jesús su mirada hacia los discípulos, ya no hacia el cielo, no hacia aquellos que querían saber o querían ser sanados, sino de una manera directa, les dice a sus discípulos, versículo 20, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. El Señor Jesús pone su mirada en los discípulos, en los seguidores. Conocería perfectamente a aquellos que de una manera real. Jesús no era, digamos, no
no los veía como algo para conseguir éxito, todo lo contrario. Su mirada iba dirigida a los pobres, hemos leído. Pobres no solamente de recursos materiales, sino pobres del espíritu. Aquellos que estaban hambrientos no solamente del estómago, sino hambrientos de sus necesidades más emocionales y más profundas. Jesús miraba a aquellos que estaban sufriendo no solamente porque los romanos habían invadido aquella Palestina de entonces, ni porque estuvieran con otros problemas, sino sufrientes porque realmente aquella generación necesitaba consuelo, necesitaba esperanza. Jesús habla de bendición, de bienaventuranza, de gozaos, dice, con aquellos que eran odiados, que podían ser odiados, discriminados, como tantos otros, o injustamente acusados. Jesús contemplaba a sus discípulos no de una manera idealista, sino realista. Cuando Jesús miraba a cada uno de sus seguidores, conocía muy bien su situación. Y uno se pregunta, bueno, ¿habrá cambiado la mirada Jesús hoy? ¿La habrá cambiado? ¿Acaso Dios ignora mi situación, tu situación? ¿Acaso Dios no sabe realmente cómo estoy, ni qué pienso, ni cómo me siento? ¿Acaso Él lo ignora? ¿Acaso ha dejado de mirarme? Si Jesús era conocedor plenamente y consciente de la realidad de las personas que tenía a su alrededor, no lo va a ser ahora. Jesús sigue poniendo su mirada, porque sabe que cuando lloro, cuando me rompo por dentro, Él lo hace conmigo. Cada una de mis lágrimas son suyas también. Conoce muy bien que uno puede ser despreciado por defender la verdad, la justicia, que uno incluso puede llegar a ser perseguido, como está ocurriendo en muchos países en esta tierra. Muchos están siendo perseguidos también por ser cristianos y asesinados. Estaba leyendo ayer que en China, por ejemplo, donde hay una iglesia potente, un buen número de creyentes, a pesar de eso, China ahora está endureciendo y cerrando muchas iglesias. Así que Jesús sigue lanzando una mirada directa a mi estado de ánimo, una mirada directa a mi situación material, pero también a mi situación espiritual. Y su respuesta es la gran contradicción del Evangelio. Dichosos, bienaventurados, felices aquellos que sufren. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté hecho una porquería muchas veces o no entendiendo nada? Y él sigue diciendo que tú puedes ser dichoso, bienaventurado, feliz. Es la gran contradicción del Evangelio. Ni la pobreza, ni el hambre, ni la depresión, ni el dolor me arrebatarán del verdadero significado de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de Dios me pertenece si soy un seguidor de Jesús. Porque nada ni nadie va a impedir que pueda seguir al Maestro. Pablo lo define muy bien, magistralmente, con aquellas palabras de Romanos capítulo 8. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios está ahí enganchado en nuestra vida. El amor de Dios no me lo puedo sacar de encima. Somos un imán para el amor de Dios. Como decía en la oración, Encarna, no lo entiendo, no me lo merezco, pero es así. Es que aunque no te guste, aunque no lo entiendas, el amor de Dios te agarra, te abraza, te sostiene, te lleva. Y es por eso que uno puede experimentar el gozo, porque
Cuando uno disfruta de ese amor, cuando uno es consciente de que Dios le ama y que Dios le perdona y que yo puedo seguir a Jesús, entonces puedo empezar a entender también que soy un discípulo suyo, un seguidor suyo, y eso es tener asegurado el gozo. Tener asegurado el gozo. Yo no entiendo, sinceramente, lo comprendo, hasta cierto punto lo puedo entender, pero no lo entiendo que un cristiano no experimente el gozo. No lo entiendo. Porque el Señor nos lo da todo, nos lo explica todo, por lo menos todo aquello que podamos entender y aceptar, y a pesar de las circunstancias, Él quiere que experimentemos su gozo. Ahora bien, también es cierto que ese llamado de parte de Jesús a seguirle, cuando leemos las historias, he leído al principio dos de estas historias, ¿no? Pero cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, observamos algunos detalles interesantes. Dice que, cuando leemos, no hace falta ahora leer todos los pasajes, pero se acercó a ellos, Jesús. Se acercó a su profesión, a su labor, a su ambiente, incluso a su estado emocional. Jesús se acercó a ellos. Incluso se acercó a ellos en su estado de salud. Uno no es que Jesús está acercándose a aquel que lo tiene todo y que todo es perfecto y que tienes una buena salud y que estás con una buena economía. Mira Mateo, Leví, que la tenía la buena economía, pero a fin de cuentas era un pecador que necesitaba al Maestro. Cuando se acercó a Simón y a Andrés, que eran pescadores, o a Jacobo y Juan, que también lo eran, se acercó Jesús a la barca, a su puesto de trabajo. Y por eso, de la misma manera se acercó, como decía antes, a Leví, a Mateo, cuando Mateo estaba ahí con su calculadora, contando los impuestos que tenía que recoger para los romanos. O cuando se acerca a Felipe, pues este Felipe enseguida sale a buscar a su hermano, a Natanael. Jesús lo retó diciéndole, sígueme, ven y ve, ven y sígueme. De diferentes maneras estuvo retando a esos discípulos. Pero además los acompañó, esos llamados los hizo teniendo en cuenta quiénes eran. A los pescadores que les dijo, os haré pescadores de hombre. Y podrían pensar, ellos, digo yo, con lo que cuesta pescar en el mar, encima ahora pescadores de hombres, con lo complicados que son los hombres, las personas, ¿verdad? Y hemos de ser ahora pescadores de hombres, de personas. Jesús llamó teniendo en cuenta la condición de cada uno de sus discípulos, de sus seguidores. Y decidieron seguir al Maestro, unos y otros, en diferentes situaciones. Uno, como decía antes, el caso de Natanael, ¿no? Natanael estaba ya con un corazón inquieto, esperando al Mesías. Y fue, incluso le seguía debajo de la higuera, intentando escuchar lo que el Maestro, ese Jesús de Nazaret, estaba diciendo y haciendo. Así que en la situación de cada uno, Jesús se acerca a nuestras vidas, sin excepciones. Jesús se ha acercado a nuestra vida, a nuestra situación, a nuestro ambiente. Se acerca, no importa el estado en el que estemos, lo que estemos haciendo, ni cómo estemos sintiendo. Allí donde estamos nos dice claramente, sígueme. No te mires el ombligo, no te mires a ti mismo. Tienes que mirarme a mí, sígueme a mí. Y cada uno de nosotros le podemos seguir. No como zombies, ¿no? Como en las películas. Ahora, a final de este mes, cuando vienen todo esto de Halloween y todas estas historias, ¿no? Vemos muchos zombies. El Señor no quiere que tú acudas como si fueras un zombi, con el cerebro vacío y hueco, sino con todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes.
Pero el Señor pone unas exigencias mínimas. Exigencias mínimas que, por ser suficientes, ya vale la pena tenerlas en cuenta. Jesús exige exclusividad. El llamado a seguirle va acompañado de una exigencia de pertenencia absoluta y exclusiva. Ya lo era así, en tiempos del Antiguo Testamento, Dios manifestó al pueblo de Israel, a ese pueblo que fue construyendo, del cual nacería el Mesías, a ese pueblo, al pueblo de Dios, le dijo claramente Dios que no podía tener otros dioses. Le dijo que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es único. Amarás al Señor, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es único. Ese deseo de parte de Dios es que es exclusivo. Pertenece, le decía al pueblo, me perteneces a mí y a mí has de mirarme. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús está exigiendo de sus discípulos exactamente lo mismo. Está diciendo que Él ha de ser exclusivo, su persona ha de ser exclusivo en aquel que decide seguirle. Jesús es el que elige, el que llama, lo cual le da un derecho de propiedad sobre los discípulos. Estábamos el otro día hablando, y bueno, es algo que recordamos continuamente, el proceso de la redención. Redención significa que alguien paga, ¿verdad? Que alguien paga por una deuda y el que paga viene a hacerse propietario de esa deuda. Jesús es el que nos ha redimido con su sangre preciosa y por eso, como decíamos también hace unos días, no podemos dejar de valorar el precio que se pagó, que fue nada menos que su propia sangre. Es radical. Esa propiedad esa propiedad que somos nosotros, sus seguidores, reclama exclusividad. En una ocasión, ¿verdad? Uno de esos que le seguían dice, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. No es que el padre se acababa de morir, no es la idea, sino de que como heredero, hasta que no se muera, yo tengo que hacerme cargo y responsable de la vivienda o del hogar o de la familia. Y Jesús le dijo, un momento, deja que los muertos entierren a sus muertos. Claro, uno dice, no, eso sería complicado, ¿verdad? No está hablando de muertos físicos, sino deja que aquellos que no me siguen se ocupen de sus historias, pero tú sígueme. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, como luego veremos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si estás pendiente de los otros, si estás continuamente mirando hacia el pasado, si estás pendiente de lo que me dirán o en realidad lo que estás diciendo es no estoy dispuesto a seguir, pues no eres digno apto del reino de Dios. Así que Jesús, cuando llama a seguirle, no da explicaciones, lo que encontramos aquí, ni ofrece la posibilidad de hacer demasiadas preguntas. Hubo uno que le preguntó, bueno, ¿y dónde moras? ¿Dónde vives? Y dijo el Señor Jesús, ven y ve. Ven y sígueme y lo verás. Porque el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Así que la exclusividad que pide Jesús es una opción radical de fe. Al estilo de Abraham, cuando el Señor le pidió a Abraham, deja la tierra de Ur, ¿verdad? Y coge todos tus trastos y ven que te mostraré la tierra, una tierra nueva y una tierra prometida, donde allí Dios iba a formar finalmente su pueblo de Israel. La fe de Abraham demostró la exclusividad que Dios estaba demandando.
Lo mismo con Moisés. Cuando Dios llama a Moisés a seguirle allí en la zarza, en el monte, Moisés tenía que confiar totalmente en él y seguir con todo lo que eso iba a acontecer, que iba a ser terrible durante esos 40 años. Así que con su palabra Jesús lo que hace, invita a esos futuros seguidores, discípulos, a entrar en su propio movimiento. Un movimiento que es en exclusiva. Cuando a veces uno ve publicidad de artículos, ¿no? Este artículo es una exclusiva de, bueno, nadie más lo va a tener, nadie más lo va a producir. Bueno, Dios está pidiendo de nosotros, seguidores, en exclusiva, que Él sea nuestra exclusiva. Ser discípulo es seguir a Jesús. Ser discípulo es ponerse a caminar con Él. Es establecer una profunda comunión con Él. Piénsalo. Es entrar a formar parte del grupo de su exclusiva pertenencia. Y esto no es posible si no es a través de la fe. No es a través de firmar un papel diciendo yo quiero ser miembro de... No, es una relación personal con Jesús. Pero también esta exigencia de parte de Jesús requiere cierta urgencia. No se puede dejar para mañana lo que hay que hacer hoy. Otra característica del seguimiento de Jesús por parte del discípulo es la urgencia. La urgencia. Al llamado de Jesús, como leíamos antes, dice que cuando Jesús llamó a Simón y Andrés, ellos dejaron las redes, dejaron en aquel caso su tarea, su profesión, porque tenían una misión nueva, revolucionaria, y así fue. Ellos dejaron, enseguida le siguieron. Dejaron el oficio, el negocio, el padre en algunos casos, lo dejaron todo. Así que la llamada de Dios no permite dilaciones. La respuesta debe ser inmediata. Cuando el Señor te está llamando, tienes que responder ya. Cuando te está llamando, tu respuesta debe ser generosa, incondicional. Cuando Jesús ve y encuentra a una persona, ese es el momento favorable, es el mejor momento. Decía Pablo, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Así que no vale la disculpa de decir, bueno, es que los campos todavía no están en cosecha. Ayer paseando, Marina y yo veíamos las vides que están bien cargadas, pero todavía le faltan olivos. Las vides no, los olivos, gracias Marina. Los olivos cargados, bien cargados de aceitunas y de olivas. Pero todavía no es el tiempo de recoger, ¿no? Pero en cuanto a la salvación, ya es el tiempo. La mies es, decía el Señor, ya está a punto. Es tiempo. La mies, la respuesta espiritual que Dios espera no es para dentro de unos siglos, de unos años, sino es ahora que hay que dar respuestas. Cuando Jesús llama, solo cabe una respuesta. Solo cabe una respuesta. Tanto la llamada como la respuesta asumen un carácter de urgencia. Antes también estábamos comentando, mientras ahí tomábamos algo, siempre vamos con prisas, ¿no? Siempre vamos con prisas. Y es cierto, ¿no? Muchos de nosotros siempre llevamos la agenda y no encontramos el tiempo para hacer esto o lo otro. Bueno, hay que dejar tiempo para aceptar al Señor, para seguirle, para decir, ahora toca, ahora ya. Pero ahora, yo lo hice hace años, sí, vale. Pero ahora, de una manera decidida, quiero seguir a Jesús. Quiero seguir a Jesús. Y además es una opción sin retorno. La llamada al seguimiento espera una respuesta inmediata, una respuesta estable,
pero es algo irrevocable. Hay contratos que los rompemos fácilmente, toda clase de contratos, pero cuando decidimos seguir a Jesús, eso es irrevocable. No hay retorno, no hay regreso. Él es la seguridad. Había, como leíamos antes en esa historia, en esos discípulos que dijeron, te seguiré, Señor, déjame que primero despida a los que están en mi casa. Y el Señor decía, no, un momento, no puedes estar mirando para atrás. A veces podemos decir, bueno, imaginemos por un momento que uno puede pensar, bueno, Señor, te voy a seguir, pero quiero asegurarme que mi futuro está todo en orden. No, es que Jesús es la seguridad. Es que Jesús es el que te va a dar la seguridad. No importa la situación en la que estés. Uno está normalmente confiando en sus propios recursos, en su sabiduría, en el dinero que pueda tener en el banco. No, pero de lo que estamos hablando es que en Jesús hay total seguridad. La lógica del Evangelio es de lo absoluto, y eso es muy fuerte. Para entrar en el reino de los cielos hay que pasar por la puerta estrecha, por el camino estrecho, porque lo que viene después es amplio, es grande, no tiene fin. Por eso la entrega a Jesús no puede ser sino absoluta. Renunciar a toda clase de seguridades para realmente descansar en Él, que es el que nos da seguridad. Decía Jesús, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Bien, acabo aquí. Hermanos. ¿Cuál va a ser mi respuesta al llamado de Jesús? Él pagó el precio para librarnos de la condenación eterna y llevarnos hasta las puertas del cielo. Decía Pedro, el apóstol Pedro, vosotros sois linaje, generación, descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó del infierno al cielo. Nos llamó de la condenación eterna a una vida nueva y una vida eterna. Eso es seguir a Jesús. Entender bien dónde estoy y que tengo que ser discipulado, ir aprendiendo día a día del Maestro y al mismo tiempo, y ese es el gran reto también, de enseñar a otros, de guiar a otros, de ayudar a otros a que sigan a Jesús. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones, porque no se trata de simplemente comprenderlo, sino también ponerlo en práctica, dar pasos. Seguir a Jesús es andar tras sus huellas. Muy bonita la serie de Chosen, pero la realidad quizás más dura y más fuerte y requiere decisión por parte de cada uno de nosotros.